Muchachos, capítulo especial de La Fábrica, hoy con Pablo Lázaro. Es la máxima autoridad de la masonería argentina y a su vez es el presidente más joven de la institución. También es presidente de la Zona 6, que vendría a ser Sudamérica y algunos países de Europa. Así que realmente un placer enorme que estés acá. Hoy la mesa la compartís con Tommy Caragosian, que él es textil, yo me dedico a la madera, Pedro pintura. Así que bueno, un honor. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, una alegría. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre contentos de compartir y de contar un poco qué es la institución, porque estamos en esa tarea de demistificar y de contar qué es y qué no es la masonería. ¿Qué es y cuándo se fundó en Argentina la masonería? Los masones somos herederos de los constructores de las catedrales de Edad Media, ¿no? O sea, masón significa literalmente albañil o constructor, y eran los que construían las catedrales y manejaban el secreto de la construcción, eso que hoy, con la tecnología hoy aún existente, esas piedras bóvedas y esas arcadas muy impactantes que se hacían en la Edad Media, lo manejaban los gremios de constructores o guildas, que estaban organizadas en grupos, que son los que llamamos logias. Cuando la construcción se populariza y ese secreto, digamos, se divulga, con el mismo método que se utilizaba para la construcción, comienzan a aceptarse filósofos, políticos, científicos, etc. Y esos grupos empiezan a debatir un montón de ideas justamente relacionadas con el humanismo, con el iluminismo y demás, y como hijos de la Ilustración, nace hace 300 ya y pico de años, 310 años. En Argentina, si bien ya desde la Revolución de Mayo, menos Ascuénaga, todos eran masones en distintos procesos de nuestro país, institucionalmente, como Gran Logia de la Argentina, nace en 1857. Esa es la fecha, si no es la más antigua de las asociaciones civiles ininterrumpidas en nuestro país, pegan el palo, digamos, pero es ahí una de las más antiguas, hasta el punto que hace poco tuvimos que reformar nuestros estatutos, y para hacer la reforma tuvieron que salir a buscar cuáles eran nuestros estatutos originales y llevó un tiempo, ¿no? ¿Quién fue el primer gran maestre argentino? En Argentina... Pará. ¿Qué es ser gran maestre? Bueno, el gran maestre es el presidente de la Gran Logia. ¿Y qué es la Gran Logia? La Gran Logia de la Argentina, de libres y aceptados masones, es la federación de logias que hay a lo largo y ancho de un territorio, en nuestro caso, de la Argentina. Sería similar a las cámaras, nosotros por ahí conocemos más las cámaras. Sería una federación, reúne muchas cámaras sectoriales, regionales. Tal cual, y una definición menos académica que tenemos, pero por ahí súper clara, es si cada logia fuera un club de fútbol, la Gran Logia es la AFA. Okay. Perfecto. Entonces tenés muchas logias a lo largo y ancho del territorio. Y hoy presido la Gran Logia, que sería la AFA, y no soy el Chiquitapia. Bueno, un honor tenerte acá. Yo, digamos, ahora sigue Valen, pero me resulta o me llama positivamente la atención que estés acá con nosotros queriendo como abrir la masonería a la sociedad o humanizarla. ¿Por qué algunos lo vemos como algo tan secreto? Bueno, la masonería en el mundo... tiene ese halo de misterio que estamos tratando de demistificar justamente y de sacar varios, pero en algún punto de su historia la masonería fue secreta. En esta época de la Edad Media, cuando se enfrentaba a los regímenes teocráticos y monárquicos, más acá en el tiempo por la Revolución de América, digamos, eran logias militares como la Logia Lautaro y otras tantas que se enfrentaban a los poderes realistas en este caso. O mucho más acá en el tiempo, en las dictaduras latinoamericanas existieron estructuras como la Gran Logia o las logias relacionadas con la Legión del Caribe, que eran grupos de grandes logias que luchaban en contra de las dictaduras, entonces claramente eran secretas porque luchaban, digamos, por su vida. Pero en la vigencia de la Constitución y en la vigencia plena de la democracia, la masonería es discreta, no secreta. Eso en el mundo. Particularmente en Argentina, además de los distintos golpes militares que hubo, fueron golpes fuertemente ideologizados, a diferencia de otros países, porque por ejemplo Uruguay también tuvo golpes militares terribles, pero ideológicamente siempre fueron laicos los uruguayos, esté quien esté. En nuestro caso hubo una corriente mucho más reaccionaria, y desde la década del 30, a partir de esa entrada en escena de los distintos golpes militares, la masonería pierde cerca de 400 propiedades, ¿no? Porque muchas logias se cerraron, se abandonaron, se fueron. Pero además, la República Argentina recibió una
muy importante inmigración de republicanos masones exiliados del franquismo. Y el franquismo no terminó hace tanto, terminó en la década del 70. Muchos perdieron la vida, amigos, ¿no? Familia, cerraron su trabajo. Entonces esa generación que pudo venir a la Argentina y que influenciaron muchas logias muy importantes de Argentina, como Sol de Mayo, Prometeo, 7 de junio en Mar del Plata, Armonía en Santa Fe, es una generación que impregnó esa idea a los que venían después de no digas que sos masón, porque podés tener problemas, ¿no? Entonces, si bien entendemos esa lógica, el que la pasó muy mal y entendemos el porqué, nosotros somos una generación diferente, iniciada en democracia, que no tiene ningún problema en decir que es masón, respetando, por supuesto, el que la pasó muy mal y que no quiere decir que es masón, pero entendemos que no hay nada que esconder. Y que la pasó muy mal hace muy poco, como dijiste, en la década del 30, ahí para la masonería también fue como un parate, digamos. La década del 30, cuando comienzan los procesos de interrupción institucional en nuestro país, ingresa también cierto pensamiento totalitario, ¿no? Y a partir de eso, y sumado que la masonería es una institución de libres pensadores, que básicamente es el que se pregunta por qué, y cómo lo cambio y cómo lo manejo, a ningún régimen totalitario le gusta que le pregunten por qué, sea por izquierda o por derecha, porque esto acá en Argentina, pero en el mundo, en distintos regímenes a lo largo de la historia, no se han llevado bien con la masonería, ¿no? O sea, los extremos. Los extremos. La masonería está... Sería como un de centro. Sería un centro, digamos, un centro de la centro izquierda a la centro derecha, está comprendida en su totalidad de la masonería, porque lo que busca es el acuerdo. Busca, digamos, tenemos un dicho interno, habrán leído la tríada más importante de la masonería, es libertad, igualdad, fraternidad. No es que lo tomamos de la Revolución Francesa, sino al contrario, que los masones formaron parte de la Revolución Francesa. Y nuestro dicho dice, algunos ponen el acento en la libertad, otros en la igualdad, pero justamente lo que hace posible la amalgama entre los dos es la fraternidad. De ahí la tríada, ¿no? ¿Y cómo es ese ejercicio de búsqueda de consensos internamente? Bueno, la masonería te propone un método de trabajo, que es trabajemos en aquello en lo que estamos de acuerdo. En principio, tratado un tema, buscamos puntos de encuentro, decir, mira, punto 1, ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, después lo vemos. El 2 sí, el 3 sí, el 5 sí. Y llega un momento que tenés varios acuerdos sobre los cuales trabajar. Y dependiendo del tipo de discusión o de proyecto, será un proyecto de ley, la creación de una institución, un tema filosófico, dejando de lado eso que después se resuelve con otro trabajo, con otro proyecto, con otra propuesta. En el medio armaste un camino. Con ese camino se va sumando gente. Y a partir de eso, de esas diferencias se van zanjando. Con la particularidad que la masonería, además, a diferencia de otras instituciones, enseña a través del símbolo. Y lo que tiene de fantástico el símbolo, a diferencia del signo o el dogma, el símbolo es libre pensamiento. El signo es lo que todos decodificamos de la misma manera. El semáforo, la señal de stop, todos lo entendemos igual. El dogma es lo que no se discute, ¿no? Una religión normalmente esto es así porque es así. El símbolo, por el contrario, es lo que vos interpretás, lo que yo interpreto, lo que él interpreta, y a lo largo de la vida vamos interpretando de formas totalmente diferentes. Pero a su vez es un punto de encuentro para llegar a esos acuerdos. Porque, por ejemplo, normalmente cito este ejemplo que creo que es súper claro, discusiones que han dividido a la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro, si es que existe. En la masonería no se da esa discusión, porque hablamos de un gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el agnóstico será el progreso, para el ateo el Big Bang, para el panteísta la Tierra, no importa. Hablamos del gran arquitecto del universo y empezamos a construir desde ahí. Entonces hay un método que es buscar consenso a partir de aquello en lo que trabajamos en conjunto. Y aparte para esos albañiles, que hablábamos históricamente, también era más sencillo, ¿no? La interpretación de un símbolo era mucho más plástico. Pero totalmente, porque vos pensás que esos albañiles, independientemente de su ideología, el objetivo era la obra. Y este es el verdadero mensaje de la masonería. Hay una obra, un mundo mejor, un país mejor, una sociedad más fraterna, algo más chiquito como creemos una institución, como masones han creado el Club River Plate, como comentábamos antes del micrófono, o los Boy Scouts, o no sé, el Club de Leones. Hay una obra
Después cada uno tiene sus interpretaciones y su acento quizás en la libertad o en la igualdad o en alguna ideología, pero si estamos de acuerdo en que hay un objetivo y estamos dispuestos sobre todo a escuchar al que piensa diferente, el camino es posible. Es interesante, perdón, el tema de los símbolos. Nosotros a veces como charlamos como generación. Vos en un punto planteaste un tema generacional, donde ustedes están queriendo generar un cambio. Me parece que todos estamos queriendo en un punto generar un cambio. En nuestro caso, desde la autocrítica, decir, che, ¿qué podemos hacer mejor para mejorar las condiciones en las que vive la Argentina y producimos? Concretamente, desde tu experiencia de los símbolos, ¿qué implicancia podrían tener estos símbolos para otros dirigentes empresariales, otros empresarios u otros movimientos? O sea, ¿dónde ves que podríamos tener nosotros un provecho para utilizar ese tipo de símbolos? Bueno, la masonería siempre funcionó como amalgama entre personas que tienen, incluso más allá de su ideología, roles completamente diferentes. Entonces tenés sentado quizás en la misma logia, en la misma mesa, al empresario, al obrero, al dirigente, al ministro y al secretario de un gremio, buscando acuerdos con este paradigma, ¿no? Con buscar aquello en lo que estamos de acuerdo. Y en esa búsqueda de consensos, cada uno va aportando dispuesto a que sabe que tiene algo que ceder. Digamos, nadie va a una mesa sin estar dispuesto a decir, bueno, algo, un poquito tengo que ceder, porque si no, no estoy dando nada a la discusión. Ese método, bueno, es lo que ha forjado a lo largo de la historia muchísimos acuerdos. Por ejemplo, en la batalla de Pavón, Urquiza y Mitre, donde hoy se sigue hablando del misterio de Pavón. Para nosotros no hay ningún misterio, está documentado, hay actas, hay una conferencia de Roque Pérez, el primer gran maestre, donde es lo que explica por qué Urquiza da media vuelta y se va sin pasar por arriba de las tropas de Mitre, que es uno de los grandes llamados misterios. ¿Fueron ustedes? Roque Pérez, un antecesor, muy antecesor Él mío, te quería hablar. Exacto, junta a los dos, les recuerda que son masones, les recuerda sus juramentos y que están obligados al diálogo y a trabajar las diferencias antes que tomar las armas. Entonces Urquiza hizo... O sea, un caso concreto de aplicación en la historia argentina del rol de la masonería. Ese es uno. ¿Hay alguno más contemporáneo? Nosotros hemos elevado la propuesta hace 2 años del proyecto que se aprobó por unanimidad en el Congreso de Educación Ambiental. Eso fue creado en la Gran Logia de la Argentina en distintas comisiones y contó con el aval de más de 16 universidades nacionales, más de 25 consejos deliberantes, de colores políticos bien diferentes. Pero eso, al lado de otras cosas, es chiquito, como por ejemplo la ley 1420, educación libre, laica y gratuita, se forjó en la logia docente, ¿no? La ley del guardapolvo blanco, llamada así. Justamente el sábado se cumplió un aniversario de la reforma universitaria. La Gran Logia de la Argentina apoyó ese movimiento y de hecho Deodoro Roca, el que firma y escribe el Manifiesto Liminar, era masón y el Manifiesto Liminar es una pieza, una obra masónica, ¿no? Los dolores que quedan son las libertades que faltan y bueno, muchas cosas relacionadas con nuestra institución. Qué difícil tarea tuvo Roque Pérez, ¿no? Siendo el primero. Y tu cargo también representa una responsabilidad, porque también lo fueron Belgrano, Sarmiento, Mitre o Alem, ¿puede ser? Belgrano fue masón, pero no fue gran maestre, pero sí gran maestre fueron muchas personas de las que nombraste. Roque Pérez fue el primero, pero estuvo Sarmiento, Alem, estuvo Mitre también, Agustín Álvarez, muchos próceres de nuestra historia, pero también te marca un poco el eclecticismo de la masonería. Fíjate que la fórmula que lleva a Sarmiento a la conducción de la Gran Logia era Sarmiento-Alem, que no eran del mismo rubro o ideología política. Sin embargo, cuando Sarmiento asume la presidencia de la Nación, presenta su renuncia a la institución temporal hasta terminar la presidencia y asume Alem como una política de conducción. Es decir, la masonería logra esos acuerdos que muchas veces afuera no lo vemos, ¿no? A mí me interesa, nosotros hablamos mucho como generación de amigos industriales, en esta militancia industrial, como que militamos la Argentina del I. Y la Argentina del I es la Argentina de la sumatoria de, decimos que la industria del campo, los trabajadores y los industriales, y buscamos como esos puntos. Pero últimamente ser de centro, tender puentes en Twitter te catalogan de tibio. La masonería sería como, en un punto, según Twitter, tibio. Yo
digo que es más complejo ser de centro, pero ¿por qué en la Argentina últimamente ganan los extremos? Y en esa victoria de los extremos, ¿cuál es la búsqueda en la actualidad que está teniendo la masonería? Donde vos mismo dijiste hace un tiempo que tenían masones dentro de los dos espacios que iban a conducir la Argentina. Me río, perdón, porque por más esfuerzos que haga Elon Musk, todos le seguimos diciendo Twitter. Ya no es X, para nadie es X, ¿no? Pero digo, más allá de eso, sí, la masonería claramente nunca va a estar en un extremo. En ningún lugar del mundo, porque hace a la esencia de la masonería buscar acuerdos y estar alejados del fanatismo. O sea, el masón es un libre pensador, va a cuestionar incluso sus convicciones más íntimas, entonces no puede dar por verdad revelada lo que plantee ningún partido político ni ninguna ideología. Las va a desafiar, por ahí está de acuerdo, pero las va a desafiar para entender el porqué de las cosas. Entonces nunca va a estar en ningún extremo. Claramente en Twitter nos pasa, o en X nos pasa, nosotros mismos publicamos algo y hables de lo que hables, te destruyen. Digamos. Te hatean. Pero de todas formas. ¿A la masonería también la hatean? Sí, de hecho ayer, bueno, estos días, publicamos también un post en todas las redes sociales por el bombardeo a Plaza de Mayo en el 65, ¿fue? ¿Correcto? Uno está en contra, 55, perdón. Uno está en contra de la muerte de civiles en un bombardeo, no estás a favor ni en contra del peronismo, ni del radicalismo, ni de los militares, estás diciendo, che, tiraron bombas sobre población civil. Y no, y que la dictadura tal, y que fulano, y que estás con Mengano, no estoy con ninguno, estoy diciendo, mataron civiles con bombas. Bueno, eso multiplicado por lo que quieras. En la reforma del 18... universitaria también, sacamos publicaciones mostrando documentación que ahora que la masonería apoyó ese movimiento y hablan de adoctrinamiento, que es una discusión muy presente, estamos hablando de 1918, entonces haters hay todo el tiempo, pero la masonería tiene un horizonte, tiene un camino, entiende que las cosas que publicamos nosotros son productos de un consenso, no es que el gran maestre se levantó y dijo vamos a publicar sobre tal cosa porque no podría ser. Entonces... sí, tampoco, o sea, no hay que juzgar hechos pasados con ojos actuales, ¿no? Totalmente, exactamente, es así. Y entendemos que, digamos, hablando de industriales, Henry Ford fue masón, ¿no? Entonces, eso te iba a preguntar si la masonería es industrialista. Hay industrialistas y hay gente que no es industrialista. Entonces, porque uno se tiene que preguntar qué tiene en común Henry Ford, Salvador Allende, Beethoven, Mozart, San Martín, Sarmiento Belgrano o Tomás Liberti, el fundador del Club River Plate. Eran masones, eran librepensadores, tenían un método, o Bakunin, padre del anarquismo, que vos decís, chau, ahí no tiene nada que ver con ninguno de todos estos que dije. También, mira. Pero todos tenían un método de trabajo, una manera de llevar adelante sus cosas, una manera de ejercer su profesión o su oficio, que los convirtió en librepensadores. Es decir, por entrar a la masonería no es que te vas a encontrar con San Martín, Sarmiento, Belgrano, no están, se murieron, ¿no? Pero lo que sí te puedo prometer es que vas a tener las herramientas para convertirte en un Henry Ford, en un Sarmiento o Belgrano, ¿no? Según lo que cada uno quiera. ¿Cómo ve la masonería el contexto hoy? Digamos, el contexto argentino, la política argentina. Bueno, nosotros entendemos que el argentino es un campeón internacional en dividirse por dos, ¿no? Desde realistas y patriotas, unitarios y federales, personalistas y antipersonalistas, azules y colorados, siempre hay una grieta. Esta es una grieta más. Y entendemos que el verdadero adversario no es la grieta en sí, sino el fanático. El que entiende que, digamos, tiene la verdad revelada y no escucha ningún tipo de razón. Por eso en la masonería buscamos tener representadas siempre todas las aventuras del espíritu, como llamamos. O sea, hoy hay logias que trabajan con libertarios, peronistas, apartidarios, radicales, socialistas, evangelistas, judíos, ateos, católicos, ¿no? Porque querés tratar de un tema, escuchar la opinión de todos, siempre que esté dispuesto a escuchar al otro. Y como justamente hoy lo que hace ruido y lo que genera mucho ruido es ese nivel de haters que hay, ¿no? El que no escucha, nosotros vemos que la masonería ha quintuplicado su membresía. Y el diagnóstico que tenemos, más allá de la puesta en valor comunicacional, es que hay mucha gente, como ustedes, que piensan diferente, que traen a gente que piensa diferente,
que está cansado de hablar a los gritos y que está buscando sentarse con alguien que piensa diferente, y es por esto que entendemos venimos creciendo mucho. ¿Cuántos son en Argentina? ¿O cuántos estimás que son en Argentina? En Argentina hay 470 y pico de logias activas y más de 10.000 masones activos en este momento. ¿Y qué se hace en una logia? ¿A qué hora trabajan? Se le dice, ¿no? Claro, ¿vos trabajás de masón? No, claro. Porque ahí veo un... No trabajo de masón, Okay. Nadie vive de ser masón. Exacto. Desde el último aprendiz recién ingresado al gran maestro, presidente, todos tenemos de día, por así llamarlo, nuestro trabajo, profesión, nuestro oficio. Y de noche, como algunos van a un club, algunos hacen política, bueno, nosotros vamos... Acá algunos salen mucho de noche, pero otros... Puedes ir de día. Ojalá. No me metí. Esa preocupación por las divisiones en los países, ¿ves también que sea una preocupación que en todo Sudamérica tenés, digamos, relación con otras masonerías de distintos países, ¿no? De Latinoamérica, por lo que dijiste? ¿División de qué? De esos fanatismos, de esa puebla, esa sociedad que está dividida y que preocupa. Yo creo que no es patrimonio de la Argentina. Eso en la región se ve, la que produjo los distintos incidentes en Brasil, mismo ahora en Paraguay, que apareció también un movimiento muy parecido a lo que se dio acá en las elecciones pasadas. En el mundo está sucediendo esto, que yo creo que siempre sucedió, solo que sucede más rápido, ¿no? A través de las redes, a través del reenvío, porque, por ejemplo, las noticias falsas existieron siempre. En la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis tiraban papelitos sobre las tropas aliadas con información sobre las ciudades que estaban tomando, solo que hoy sería una viralización en segundos, cosa que antes les tomaba semanas. Y el canal es mucho más fácil de que la persona lo crea, porque normalmente te lo está enviando una persona conocida, no es que cayó un papelito del aire. Entonces, es un tema que todavía la discusión de fondo, entiendo yo, es que falta mucho pensamiento crítico, más allá de las herramientas que hoy existen. Ahí vos hablabas bastante de la educación como un tema central, nosotros creemos que es un tema central, y en un punto es propositivo, porque es de esos puntos donde se puede trabajar y acordar. ¿La masonería hoy tiene alguna propuesta superadora al actual sistema educativo que nosotros creemos que quedó atrasado? Creemos lo mismo, de hecho en diversos foros de la masonería entendemos que el sistema como está no funciona, ha cambiado de todo, ha cambiado desde el rol del docente, que era el director sarmientino que llegaba y era la autoridad, a un docente que hoy en determinadas materias el alumno quizás sabe más que el profesor y tiene un rol de moderador, ¿no? Porque el alumno le puede discutir, se ha horizontalizado muchas cosas. Ha cambiado incluso la tecnología, o sea, suena a cliché, pero la inteligencia artificial hoy cambia incluso el sujeto docente y el sujeto alumno, ¿no? El alumno, nosotros, en la universidad, y por eso se llama universal, no solo conocimiento técnico, para encontrar una información determinada nos teníamos que aprender 10 millones de cosas hasta llegar a eso, y en el medio ibas aprendiendo conocimiento universal. Hoy el alumno es un sujeto pasivo, dice quiero esto y le llega. Entonces yo no me atrevo a decir si es mejor o peor eso del sujeto activo o pasivo, porque quizás te da tiempo para otras cosas. Yo creo que no estamos bien, pero bueno, esto es una percepción súper personal, pero institucionalmente hay muchos foros relacionados con la educación. Tenemos la logia docente, la logia 1420, la logia que aúna a gente que está en el mundo universitario, es decir, en los 3 niveles educativos, que permanentemente están haciendo propuestas o convocan. La ley de educación ambiental fue un granito de arena que queremos aportar en ese sentido, porque fue común, fíjate que salió por unanimidad, no es menor. Fue una ley impulsada por la masonería. Fue una ley impulsada por la masonería y que era una vieja asignatura pendiente de la Nación, porque en el año 99 se promulgó la ley ambiental, que preveía que debería existir una ley de educación en todos los niveles. Bueno, nosotros no somos una logia, pero decimos que queremos ser un Tinder industrial que machee mundos, entre otros la oferta educativa con la demanda laboral.
Así que en ese sentido cuenten con nosotros, porque a veces vemos que vamos a, no sé, al interior y de repente la oferta educativa no está planteada a partir de la demanda que tienen todas las fábricas. Y en eso vemos que tiene que haber ciclos más cortos, específicos, con mayor rotación de formación, sobre todo en un montón de chicos y chicas que no tienen la posibilidad de estudiar tantos años porque necesitan de trabajar. Así que en esa lógica estamos como generación dispuestos a trabajar esos temas juntos. Y estamos trabajando en algún punto juntos en ese mismo sentido. Acá en Moreno, provincia de Buenos Aires, o en Santa Fe capital, tenemos los llamados ahora centros de formación profesional, talleres de artes y oficios conocidos antiguamente, el Máximo Paz, provincia de Buenos Aires, que en función de los parques industriales que hay y de la demanda, estamos desarrollando en ese sentido, ¿no? Que son conocimiento técnico puntual, específico, y también desde otro lugar hemos creado con un grupo de masones y de no masones y amigos del mundo de la ciberseguridad, la primera carrera de grado en ciberseguridad, porque la ciberseguridad venía siendo en una universidad pública, que es la Universidad Nacional Carolina Ortiz. La ciberseguridad vendría siendo hasta la fecha una especie de carrera de élite. Muchos teníamos que formarnos en otras áreas. Para el que no sabe, Pablo es especialista en ciberseguridad. También. También. Estudias ingeniería en informática y después vos te vas metiendo en las especializaciones, en certificaciones que son muy caras para el común y corriente. Entonces nos dimos en la tarea de crear algo muy necesario porque, digamos, se necesita gente especializada en ciberseguridad, lo vemos en los ataques que hay cada vez más. Y la gente sabe muy poco, ¿no?, de ciberseguridad. Yo creo que sabe muy poco hasta que le pasa algo, porque ahí enseguida tiene que meterse y saber las buenas prácticas y demás. Hay como un gran mito de a mí no me va a pasar, yo no tengo nada que esconder, y no se trata de que tengas algo que esconder. Muchas veces van por tu credencial, por extorsionarte para pedirte dinero, para usar tus credenciales para hacer otra cosa. Entonces, la ciberseguridad la hacemos entre todos, no es una cosa de técnicos. Y este es un poco el gran mensaje que tenemos en la carrera, ¿no? O sea, no es una especialización técnica en seguridad informática. Ciberseguridad es mucho más amplia, es management, es una industria hoy. De hecho, tenemos un montón de amigos y amigas que estaban en esa y empezaron a sufrir, que le empezaron a atacar y los hicieron rehenes con los datos. Claro. Si pudieras, nosotros tenemos muchos industriales mirando nuestro programa, si pudieras hacer algunas recomendaciones para ese industrial, ¿qué le dirías? Bueno, primero y principal, que se solidaricen con su área de informática y le den presupuesto. Eso. No, pero más allá de eso, siempre las buenas prácticas son tener backups y probarlos, porque los backups uno piensa que los tiene hasta que los necesita y por ahí no los tiene. Tener backup de todo lo que es información y sobre todo la crítica, deseablemente en un lugar fuera de línea. ¿Por qué? Porque el ransomware hoy, además de infectarte, infecta tus backups. Entonces, ir dejando backups fuera de línea. Por otro lado, en todo lo que son sistemas de autentificación, es decir, el doble factor. Exactamente, donde hay usuario y clave, poner un segundo factor de autentificación, que puede ser por celular, un token, es decir, algo que si te roban la clave por error, por omisión, por acción, si no tienen ese segundo factor no puedan ingresar con tus credenciales a ningún lado. Y tercero, tener todo actualizado, pues quizás un poco más técnico, pero todo lo que tenga que ver con versiones de sistemas operativos, versiones de... Sí. Y bajo ningún punto usar una red pública, ¿no?, de Wi-Fi, a mí me habían dicho... Bueno, depende, digamos, vos hay aplicaciones. La red pública lo que se recomienda que no es que no uses por ahí información sensible. ¿Por qué? Sí. Porque una red pública donde vos no conocés quién es el que la administra, te puede estar dirigiendo a un falso banco. Vos entras en tu banco y te lleva a otro, pusiste tus credenciales. Digamos, hoy hay métodos también para el que más o menos sabe que no está entrando el verdadero banco. Pero la definición fácil es decir, no usemos las redes públicas. Ahora, si vas a usar redes públicas, hay sistemas que si no se conectan al verdadero servidor no funcionan. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp hoy, por más que estés conectado donde estés conectado, si no se conecta a un servidor autentificado no va a funcionar, digamos. Entonces... No, hablaste de la ciberseguridad como una industria. Hoy el mundo de alguna manera debate o discute políticas industriales. La industria está de moda, digamos, lo ves en distintos países y son eje de conflictos incluso entre países. ¿Forma parte de los debates dentro de la masonería la política industrial? Forma parte, y de hecho tenemos un observatorio de la ciudadanía que tiene específicamente todo lo que tiene que ver con industria, comercio, etcétera, ¿no? ¿Qué hace ese observatorio? Perdón. El observatorio justamente
es la agrupación de técnicos de determinados temas. ¿Por qué? Porque yo en una logia, que es donde se debaten estos temas, yo puedo opinar desde lo político, desde lo social, desde si, por ejemplo, si vamos a hablar de política energética, para sacarlo de esto, si vamos a hablar del gas, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, interesa por esto. Ahora, el ancho del caño, eso lo sabe un técnico. Bueno, en este observatorio, más allá de nuestra opinión, de búsqueda de consensos y de acuerdos, se ponen de acuerdo los técnicos en estos temas. Que eso es información que después lo usamos o para un proyecto de ley o para un debate. Y el observatorio tiene temas de educación, temas de industria, temas mucho más específicos o médicos, como cuando fue la despenalización del aborto, o ahora que se está hablando de eutanasia como una siguiente versión de la muerte digna. Es decir, ese tipo de debates se dan, ¿no? Y entonces ahí decís, bueno, ok, no meto están los detalles, están los técnicos, en la parte más política están las logias. La logia. Por ejemplo, en el caso de energía, se debate la energía como, no sé, entenderla como un commodity o como un vector para desarrollo, digamos. Es decir, te digo una simple pregunta que son un montón así, pero digo, por ejemplo. No, pero sí, se debate, o sea, por supuesto tiene que haber un disparador, en este caso puede ser el observatorio que hace una exposición técnica, y si hay contraposición entre las dos propuestas, se leen las dos y se debaten las dos. O sea, pero claramente para la masonería, digamos, la energía es un punto en sí mismo, si no, no puedes hablar ni de industria, ni de tecnología, ni de... Un vector de desarrollo. Pero volviendo a cómo es ese debate, entonces se da a la noche y hay grados, hay 33 grados, ¿cómo es ese? Cualquiera puede... Vamos, 33 grados, un poquito me cago de calor, no tiene nada que ver eso. O sea, cualquiera puede opinar, por ejemplo, vamos a hablar de desarrollo. Sí, cualquiera que esté en la logia, o sea, con una premisa, que es lo que se pide respetar, y es que si te vas a parar para hablar de un tema que se está tratando, sea para aportar a ese tema. Si vos no estás de acuerdo con lo que se dijo, se pide que hagas otro trabajo, otra propuesta, quizás con el mismo tema, pero con tu postura. Entonces aquellos que se paren a hablar aportarán también a tu postura. Y vos haces una síntesis como oyente. Una pregunta, yo no entendí. Sí. ¿Están en una sala, un Hay cuarto? una logia y se presentan trabajos escritos. La gente viene, no sé, viene Pedro a hablar de la energía. Claro. Trae un trabajo escrito, que lo llamamos planchas, y él expone su trabajo, que normalmente son 2 o 3 carillas, o una monografía, si avisa previamente, 2 o 3 carillas. A él lo llaman el mudo, cagaste si lo llevas. Habla 3 horas. Habla muy poquito. Pero más allá de eso, bueno, el mudo expone. Sí. Y entonces después Valentino no coincide. Se concede la palabra, una vez que lee él, y cuando se concede la palabra, los que se paren a hablar, la idea es que aporten a él, a lo que dijo él. Okay. Si él no está de acuerdo, el ideal es que haga otro trabajo sobre lo mismo, pero con su postura. Una propuesta como superadora. No se profundiza en la diferencia, sino que se trabaja en la coincidencia. Exactamente. Vos recién dijiste hace un rato que el método de trabajo es trabajar sobre las coincidencias. Exacto. Me vino a la cabeza, y no sé si esto ustedes lo han hablado o no, pero hay un instituto con el que nosotros también hemos laburado mucho que se llama el Instituto de Diálogo Interreligioso, de un musulmán, un católico y un judío que trabajan juntos, y en un punto practican una metodología similar, que es trabajemos sobre las coincidencias, apartemos las diferencias y acompañemos el otro en su celebración. ¿Hay como una coexistencia o no? ¿Cuál es, por ejemplo, el rol? Sé que no, pero digo, ¿hay alguna coordinación con la iglesia? ¿No lo hay? ¿La masonería cree en Dios? ¿No cree en Dios? O sea, como para entender si... Es decir, la masonería no es una religión, con lo cual, si bien tiene muy buena relación con todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, de hecho muchas veces lo hemos propiciado, en la ciudad de La Plata, la llamada Noche de los Templos, formamos parte también del recorrido que se hace por distintos templos evangélicos, católicos y demás, pero no es una religión, por lo tanto, institucionalmente no decimos que se cree en Dios, sino que está librado a la libre interpretación individual. La masonería habla de un gran arquitecto, como decíamos hace un rato, y hay creyentes y no creyentes. O sea, hubo un papa como Juan XXIII y hubo un anarquista como Bakunin, como decíamos hace un lado. O sea, la masonería tiene lugar para todos, siempre que esté dispuesto a escuchar al que piensa lo contrario. Es decir, porque creas en Dios, no podés denostar al que no cree, y viceversa. Esa es la premisa fundamental de la institución. O sea, institucionalmente no podría estar sentado en una mesa interreligiosa porque no es una religión. E institucionalmente no es que cree en Dios. Sus miembros
Hay creyentes y no creyentes. Entonces. Pero la masonería sí está excomulgada por la Iglesia Católica. La masonería en el año 1700 y pico se excomulga por la bula papal In Eminenti. Y cuando ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Cuando uno analiza los motivos de la excomunión, son netamente políticos, no son religiosos. Es decir, dice, la masonería pone en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, digamos, esa es nuestra fortaleza. Y habla de que el masón practica el relativismo moral, que es por esto de la interpretación de los símbolos y que cada uno le pone acento donde quiere. Pero eso tampoco es así, porque el masón está juramentado a defender y respetar la ley de la nación en la que vive. Y ese es nuestro consenso básico. Todos estamos de acuerdo en respetar la ley, que no quiere decir que todos estemos a favor de todas las leyes. Trabajaremos para cambiarlas, mejorarlas, debate, pero en el medio vamos a cumplir la ley. Esa es la garantía del masón. No solo no son motivos religiosos y son políticos, sino que hay un montón de bibliografía de masones religiosos que explican que para ellos no hay ninguna incompatibilidad. Hay un libro que pueden encontrar en internet que se llama Jesuitas y Masones, que lo escribió un jesuita llamado Tom Nagy, que estaba acá en Argentina, y en la mitad del libro cuenta su experiencia como masón, la otra su experiencia como cura, y un corolario que explica que él no ve incompatibilidades. Él le escribió una carta al Papa de aquel entonces, no me acuerdo quién era, Pío, no, creo que después pasó bastante. Pero el corolario para nosotros es que sus cenizas, él eligió que estén en nuestro hogar de niños Bernardino Rivadavia, no en una iglesia, digamos. Entonces, para nosotros es muy importante, o como decía hace un rato, hubo un papa masón, pero no es que la masonería sea religiosa ni antirreligiosa, al contrario, no tiene problema con ninguna religión. Pero es una lucha que arranca, sería el iluminismo versus el oscurantismo en esa época de la iglesia. Claro, como decíamos al comienzo, digamos, el iluminismo, la ilustración, todo lo que tiene que ver con los pensadores y demás, choca con esa etapa de la iglesia donde tenía el famoso Index Librarum, es decir, ellos decidían qué se puede leer y qué no, y lo que estaba prohibido, y si no la hoguera y todo eso. Ahí nacen muchos pensadores y se incorporan a la masonería justamente porque era un espacio como otros, ¿no? Como los Illuminati era otra institución, no era la masonería, muchos Illuminati después fueron masones, pero tiene que ver con eso, con esa época, como decíamos al comienzo, que era secreta la masonería porque se enfrentaban a estos regímenes, ¿no? Ahí vos nos hablaste de hechos clave en la historia. ¿Cuáles para vos, además del que nos comentaste, creo que Urquiza, cuáles otros dos son hechos que más en lo contemporáneo han podido materializar? Y ojalá que tengan suerte y lo hagan para unir un poco más a nuestro país en lo que estamos, que es un poco vos hablabas de que el problema no es la grieta, sino los fanáticos. Yo muchas veces, digamos, creo que nosotros eso lo compartimos. Digamos, si hay eso y si a vos como referente estás preocupado hoy, estás tranquilo, o qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más esperanza te da. Muy larga te la hice. No, empiezo por el final. Sí, claramente creo que el diagnóstico lo compartimos. Es la gran preocupación que tiene no solo la gran logia, sino todas las logias. Digamos, las logias del país están trabajando, particularmente porque este año hemos puesto como lema, digamos, todos los años hay un lema por el cual se invita a las logias a trabajar, más allá de que cada una tenga sus objetivos, ¿no? Este año es el año del diálogo como garantía de paz. Y eso marca la preocupación que tenemos, donde la falta de diálogo, de construcción, la falta de concordia, ¿no? Eso que sale del corazón, el buen trato, es lo que está justamente tirando esta grieta cada vez más. Y la idea es que no se parta, digamos, que trabajemos entre todos para acercar posiciones. También me habías dicho, bueno, justamente estos son proyectos muy concretos, muy de ahora. Hemos reproducido con la logia Perón, existe una logia Juan Domingo Perón y la logia Ricardo Balbín, hemos reproducido el famoso abrazo Perón-Balbín, que fue un momento muy importante para la Argentina, más allá de todo lo que pasó después, ¿no? Pero la idea de dos partidos donde uno de ellos cambia. Para un peronista no hay nada mejor que un peronista, para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Eso se trabajó desde la masonería en la logia Unión Nacional, que trabajaba en el Congreso, acercó posiciones. Si bien Perón era masón y Balbín no, en ambos equipos había masones y se trabajó por algo superador. Se mandaron presos toda la vida y llegó un momento que dijeron, si no construimos... Si lo trajéramos a la actualidad, ¿cuál sería el abrazo actual de Perón y Balbín en su momento?
bueno, Milei hoy sería un Milei, por ahí un Macri Cristina, un Milei Cristina, que la veo muy difícil en este momento, pero estamos trabajando en eso. De hecho, hace un rato me preguntaban qué estamos haciendo sobre eso y que yo dije que tenemos dirigentes en ambos partidos. Nosotros como masonería fuimos invitados por la Cámara Nacional Electoral al debate presidencial. Y en una entrevista dije... Salió en todos lados eso. Claro, dije... Me preguntaron por si vinimos por uno u otro. Y dije, no, vinimos institucionalmente porque tenemos dirigentes en ambos espacios. Pero no quise decir que, o al menos así lo interpretaron, que tenemos una especie de... Metiste gente en todos lados, Pablo. Claro, en realidad es lo contrario. El masón, que es un ciudadano, digamos, una persona que apenas ingresás a la masonería y hay algo que no te gusta, te dicen, no hay ningún problema, tomá, hacelo. ¿Cuál es tu propuesta? Vení a hacerlo. Entonces te empezás a meter, empezás a participar, te entendés que es muy fácil criticar, que hay que hacer, como hacen ustedes, algo no me gusta, cómo hacemos, cómo lo cambiamos. Necesariamente el masón, por participar, va ocupando espacios, pero no porque el gran maestre de turno llame a, mira, poné a fulano, eso no pasa. Y por eso están en los diversos espacios, pues si no estarían todos encolumnados en uno. Y hablamos del gran maestre. ¿Cuál es el rol de inicio? O sea, hay un inicio y ¿cuál sería el rol? ¿Y qué tiene que hacer esa persona cuando entra? O sea, ¿cómo sería el nuevo? Apenas ingresás, la masonería tiene 3 grados No, básicos. vos preguntaste qué hace el gran maestre, cómo es un día a día. Yo dije que hablamos del gran maestre, pero no hablamos de cómo iniciás. O sea, claro. ¿quién es el pichi? Bueno, no ¿Es como un sé si chepibe? pero- O sea, en la masonería hay un chepibe, ¿no? No. Okay. Pero bueno, ingresás en el primer grado, que es el grado de aprendiz, donde justamente tenés que aprender de qué se trata la masonería. Después estás ahí mínimamente un año, donde participás, justamente te ven la logia trabajando estos temas, a ver si aportás, si escribís, si aportás, digo, desde lo filosófico, ¿no? Si debatís, si más o menos entendiste que la idea es no discutir, sino ir aportando y demás. Y pasás al segundo grado, que es el grado de compañero masón, que ya empieza a trabajar otros temas, quizás más racionales que relacionados con lo filosófico. Y después el tercer grado es el grado de maestro, que además de tener sus temas específicamente de la filosofía de la masonería, empieza a ocupar cargos dentro de la logia, el que preside la logia, el que es el secretario de la logia, etc. Eso es común a todos los masones. Después, porque también me preguntabas de los grados y me olvidé, 33. Vos me preguntaste, de una cuestión absolutamente personal, ya no de la logia. Cada uno tiene búsquedas diferentes. Entonces, aquel que le interesa más la filosofía política, meterse en discutir por qué algo es justicia y no venganza, o cómo se reparten los impuestos, pero desde una búsqueda personal, tiene los grados filosóficos o el escocismo, que es el famoso grado 4 al 33. Esos son otros grados personales, no son en tu logia, que sería como un posgrado, ¿no? Donde vas debatiendo esos otros temas. Pero después hay otros que tienen otro tipo de búsquedas, quizás más espirituales. Entonces existen otros cuerpos como el arco real que buscan, por ejemplo, el nombre perdido original de Dios. Pero eso tiene que ver con la búsqueda que tiene esa persona y el momento en la vida. Por ahí más adelante me interesa otro tema y vas. Pero todos entrenamos como aprendices, compañeros y maestros. Y en tu caso, ¿a qué edad ingresaste y cómo fue ese proceso de darte cuenta que necesitaba, o sea, que esa búsqueda, cómo fue esa búsqueda personal? Bueno, yo ingresé a los 20 años, era estudiante en informática y de chico mi abuela me llevaba a lo que era un ateneo de un partido tradicional, bueno, si digo ateneo César, del Partido Radical, y la historia del Partido Radical tiene mucho que ver con la masonería, digamos. Leandro Alem era masón, gran maestre, digamos Hipólito Yrigoyen era masón. El color rojo y blanco tiene que ver con la historia de la masonería. Ya dijiste que era de River la masonería. Exacto, no, pero que River la creó la masonería. Después Krause, el que sustenta filosóficamente a la Unión Cívica, el krausismo, era masón también. Entonces, investigando, sumado que en la secundaria tengo una profesora de historia muy piola que me hablaba de masonería, pero no solo de la Logia Lautaro, sino desde este lugar de encuentro, de debate, cuando más o menos empecé a investigar, me contacté y me recibieron. Justamente me llamó la atención eso, que alguien que quiere trabajar le digan vení, no es que, bueno, vamos viendo, que uno estaba más acostumbrado a eso en la cuestión política, ¿no? Que alguien que te ponía un pie en la cabeza. Acá al contrario, es ¿qué quieres hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta? Bueno, dale con esto. Y realmente encontré ese espacio que me encantó, que yo decía,
mirá, no tengo mucho tiempo, voy una vez por semana o cada 15 días, pues la verdad estaba estudiando a full y hoy voy todos los días, porque me encanta, porque es un lugar donde siempre tenés algo diferente, ¿no? ¿Qué rol tiene la mujer hoy en la masonería? ¿Hay mujeres masonas? Hace 23 años existe la Gran Logia Femenina en la Argentina. O sea, así como les decía que la Gran Logia de la Argentina es, digamos, sería la AFA, por así llamarlo, la FIFA a la que pertenecemos, digamos, la Confederación, es masculina mayoritariamente. O sea, en el mundo hay 300 y pico de grandes logias, hay países que tienen más de una gran logia, hay áreas súper conservadoras, ¿no? Como África, Asia y varios países en general, donde esa discusión de aceptar o no a la mujer a nivel FIFA, por así llamarlo, ¿no? Poco académico, pero creo que se entiende, todavía está en discusión. Pero en la región, particularmente Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay ahora, no hay ningún... Allá que hablamos de FIFA, ¿quién sería el campeón del mundo según la masonería? O sea, no hay un campeón del mundo. Pero ¿no? bueno, el país como con más arraigo... Segundo Francia, ¿sí? pero en el... históricamente Inglaterra, digamos que es quizás la más reconocida, Inglaterra y Francia son las dos corrientes más importantes de masonería en el mundo. Hoy en cantidad numérica, que ya podemos decir, o por proporción sobre la sociedad, porque por ejemplo Argentina tiene 10.000 miembros, Uruguay tiene 10.000 miembros, pero tiene 3 millones de habitantes. Entonces, proporcionalmente Uruguay tiene un impacto muy importante, la masonería o la influencia. Después Estados Unidos tiene 4 millones de miembros, Brasil tiene 300 y pico mil miembros. Es según la historia del país. En Estados Unidos es públicamente conocida la condición de masones de sus padres fundadores, lo dicen hasta en las escuelas. En Uruguay también hay monumentos, cuando camina por la calle hay monumentos de la masonería. Brasil, súper popular. En Chile los presidentes, así como acá se hace el Te Deum en la catedral, se hace el Civitas, es un encuentro que van el gran maestre y la gran maestra de Chile con el presidente de turno o la presidenta de turno, y es absolutamente público y conocido. En Argentina estamos en ese camino, es un poco más lento por las cuestiones que les conté. Para ir cerrando, esta pregunta es rara, pero ¿qué le pedirías a la dirigencia política hoy? Ponele a Milei, al liberalismo, al peronismo, a Cristina, algo masónico. ¿Cómo fortalecemos ese diálogo? Le sumo al pedido, ¿cuál es la autocrítica? Siempre pedimos una autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que te haces como dirigente o como parte de la masonería argentina? La masonería hace un mea culpa y estamos en eso, justamente porque durante muchos años no contestó nada de todos los mitos que había. Entonces eso fomentó esta cuestión del halo de misterio y no digas. Por eso nosotros creemos que falta agarrar 4 o 5 ideas fuerza y desarrollarlas mucho más en los medios, en la comunicación, porque medios quizás es una... Metan en esas 4 a la industria, porfa, que... Estamos, eso sí. ¿Cuáles? Y por otro lado, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué le pedirías, no? A la política. ¿Qué le pedirías a la política? Diálogo, ni siquiera sentarse. Diálogo, no monólogo, digamos, porque justamente en el debate, una de las palabras, porque me preguntaban algo así, ¿qué esperaba del debate? Bueno, nada de lo que esperaba se dio, fue un monólogo de cada uno tiró alguna chicana, creo que ninguno de nosotros se llevó nada. Al contrario, creo que lo que necesitamos es buscar 10 puntos de consenso. Antes eran 100, no sé si recuerdan, algún viejo político hablaba de 100 puntos de consenso, después hablaba de 10, bueno, si no quieren 10, 5 puntos de consenso para generar una política de Estado, donde debería estar la industria, por supuesto, pero también la educación, qué tipo de educación queremos. O sea, esos 5 puntos de consenso para que gobierne quien gobierne, se siga un horizonte. Hoy llega alguien a ese borrón y cuenta nueva en cada uno de los temas y tenemos un péndulo impresionante. Lo digo en un tema que por ahí conozco un poquito más, que es la ciberseguridad. Pasaron los últimos 4 presidentes, cada uno tiró la Estrategia Nacional de Ciberseguridad e hizo una nueva. O sea, no es que la mejoró, no es que la modificó, la derogó y volvieron a hacerse. Y la estrategia, pasamos dentro del ranking de la OEA, de los países de la OEA con mayor solidez en ciberseguridad en términos institucionales. Estuvimos número 9 aproximadamente en el año 2015, llegamos a estar el número 4
y hoy volvimos a estar en el puesto 90 y pico porque nos quedamos en el tiempo. Pero es más que nada por esta cuestión de borrón y cuenta nueva cada ciclo que empieza. Eso multiplicado por todas las áreas del saber y del quehacer, ¿no? Como industriales lo sabemos y lo vivimos permanentemente. Ni hablar. Y desde nuestro humilde lugar, bueno, acá tratamos de fomentar el diálogo con todos. Así que un placer que hayas venido y muchas gracias. A ustedes. Gracias.